tardes, señor licenciado. Como perteneciente del grupo 3, le vamos a dar a conocer acerca un poco más de lo que viene a ser la teoría de los mínimos cuadrados, en el cual en el presente video vamos a darles a conocer un poco de la introducción, también conceptos claves, ventajas, desventajas, implementaciones prácticas, conclusiones y recomendaciones de lo que viene a ser los mínimos cuadrados. Ya licenciado, hoy mi persona Kevin Alain Poma Rojas, integrante del equipo 3, expondrá lo que es el método de los mínimos cuadrados como una técnica de la estadística. El método de los mínimos cuadrados es una técnica estadística utilizada para determinar la línea o curva que mejora, se ajusta a un conjunto de puntos de datos. Funciona minimizando la diferencia al cuadrado entre los valores observados y los predichos en un conjunto de datos. La diferencia entre los puntos de datos reales y los valores predichos por el modelo se denominan residuos. El objetivo se encuentra en un modelo que minimiza la suma de los residuos al cuadrado, dando lugar a las predicciones más exactas. ¿Cómo funciona el método de los mínimos cuadrados? El método de los mínimos cuadrados encuentra la línea que mejor se ajusta a un conjunto de puntos minimizando la suma de las diferencias al cuadrado entre los valores, observando los valores predichos. Se utiliza para encontrar los parámetros del modelo con mayor ajuste posible. Existen tipos de mínimos cuadrados, los cuales serían mínimos cuadrados lineales u ordinarios, mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados robustos, mínimos cuadrados no lineales, mínimos cuadrados totales y mínimos cuadrados generalizados. Para continuar la exposición, por mi persona Andrés Godínez les voy a explicar el concepto clave, residuales. ¿Qué son los residuales? Es la diferencia entre los valores observados y predichos que se cuadra para evitar la cancelación entre residuales positivos y negativos, sumando cuadrador para medir el error total, que es la suma de los errores del cuadrado. El objetivo es encontrar la línea que produce la menor suma de cuadrado, que de ahí se obtiene el nombre de mínimos cuadrados. Regresión lineal. La regresión lineal es una técnica estadística que modela la relación entre una variable dependiente y una más variable dependiente, que es el eje Y, con una o más variables independientes del eje X. Continuando voy a explicar la ecuación del modelo en su forma básica, que es intercepto más pendiente más error o residuo, que llega a ser el pendiente, indica cuando cambia por cada cambio de una unidad en su eje, en X. El intercepto del valor esperado de Y cuando X es igual a 0. L es el término de error o residuo. Su aplicación: predicción del valor a futuro y explicación de relaciones entre los valores. Yo soy Luciana Ramos y voy a continuar explicándoles sobre las aplicaciones del método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados es una técnica estadística muy utilizada con una aplicación en numerosos campos. En estadística y ciencia de datos, los mínimos cuadrados se utilizan para construir modelos de regresión lineal y no lineal, para así poder hacer predicciones basadas en entradas conocidas, ya que también es útil para analizar tendencias, sobre todo en datos de series temporales. Finalmente, es una herramienta estadística versátil con la capacidad de modelar relaciones de forma fiable y minimizar los errores. Es una característica que ofrece valor a muchas disciplinas diferentes. Continuando con la exposición, mi nombre es Grover Ajata. Voy a hablarles de las ventajas y desventajas de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados es una herramienta muy utilizada en el análisis de datos, pero eso no significa que deba utilizarse para todos los conjuntos de datos. El método de los mínimos cuadrados ofrece varias ventajas. Es bastante fácil de calcular, sobre todo para los modelos lineales. Es fácilmente interpretable tanto por el público técnico como el no técnico. Además, hay diferentes estilos como regresión ponderada, robusta y no lineal, y lo que la hace muy versátil. Y lo que la hace mucho más importante, tiene una base sólida, teórica proporcionada por el teorema de Gauss-Markov. Todo esto se hace con los mínimos cuadrados, sea ampliamente aplicable y se utiliza en campos que van desde la economía
hasta la ingeniería. Sin embargo, el método es sensible a los valores atípicos. ¿Esto qué quiere decir? Que es desproporcionalmente a los resultados del modelo. También supone que no hay errores en las predicciones, lo que puede no ser cierto en los datos del mundo real. Además, los mínimos cuadrados pueden verse limitados en la multicollinealidad, lo que esto significa que los predictores muy correlacionados pueden dar lugar a coeficientes inestables y por tanto estimaciones poco fiables. También requiere una varianza constante de los residuos, condición que no siempre cumple. Esto es importante que examinemos determinadamente el conjunto de datos y el objetivo antes de decidir cuál es el método de los mínimos cuadrados vamos a usar como la mejor herramienta. Bueno, entre las principales ventajas y desventajas tenemos: la primera ventaja sería facilidad de cálculo y su desventaja sería sensibilidad a los valores atípicos. Y otra sería la fácil interpretabilidad, y la desventaja sería que tendríamos que suponer que no hay errores en las predicciones. Y bueno, una ventaja más sería la amplia aplicabilidad, y su desventaja es que es limitado con la multicollinealidad. Y otra ventaja sería que tiene una sólida base teórica, pero la desventaja sería que es una suposición de varianza constante. Buenos días, licenciado. A continuación, con la exposición, yo voy a presentar lo que es la implementación práctica de los mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados se aplican directamente en herramientas modernas para analizar y predecir datos. Por ejemplo, se usa en la informática para escribir código. Por ejemplo, al escribir con Python, con las bibliotecas como NumPy, podemos calcular lo que es la regresión lineal rápidamente. También se aplica para las ventas, para la temperatura o para calcular cualquier otra serie de números. También se aplica en Excel. Las funciones como las lineales permiten la obtención de coeficientes de las líneas, mejora la utilidad. Es útil en las finanzas, en las encuestas y también para hacer los seguimientos de tendencia. También se aplica en lo que es el análisis científico para predecir las tendencias y optimizar la optimización de procesos, siempre que necesitemos entender relaciones entre variables y hasta predicciones confiables. Con esto podemos observar que es muy importante en la implementación de lo que es los mínimos cuadrados. Ahora sí, señor licenciado, como grupo queremos mostrarle un pequeño ejemplo de lo que viene a ser el método de mínimos cuadrados, y tomando lo siguiente: encontrar la recta que mejor se ajusta a los siguientes datos. Podemos ver aquí la elaboración de lo que viene a ser una tabla en donde están los datos de X, de Y, posteriormente para sacar los datos de X por Y y X al cuadrado. Una vez tenemos anotados en nuestra tabla los datos, procedemos a realizar la sumatoria de cada una de las columnas, los cuales aquí nos da la sumatoria en el eje X, nos da de 55, en el eje Y de 57, X por Y de 233 y X al cuadrado la sumatoria de 473. Procedemos a elaborar lo que viene a ser la fórmula que nos ayudará a encontrar los valores de esta tabla según los datos obtenidos. Tenemos aquí anotado lo que viene a ser la fórmula, que es Y igual a M, que viene a ser la pendiente por X más B. Posteriormente procedemos a encontrar los valores que vienen después del signo igual de la Y, que viene a ser la M y la B. Necesitamos hallar estos valores para poder elaborar lo que viene a ser nuestra recta. Como podemos ver aquí, la M no es nada más que igual a la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido entre el total de datos, que vienen a ser en nuestra columna 9 datos en total. Posteriormente, todo esto dividido por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado sobre los números de datos en total. Posteriormente procedemos a reemplazar lo que viene a ser con nuestros datos que hemos obtenido en nuestra tabla anteriormente, que viene a ser 233 menos 55 por 57 dividido por 9, y esto sobre 473 menos 55 al cuadrado sobre 9, lo que nos da un total
de menos 0,84. Para encontrar el valor de B se tienen que seguir los siguientes pasos. B es igual al promedio de Y menos M por el promedio de X, que esto da igual a la sumatoria de Y sobre N menos M por la sumatoria de X sobre N. Posteriormente pasamos a reemplazar los siguientes datos. Los datos que hemos obtenido en nuestra tabla en la fórmula, lo cual nos da un total de que B es igual a 11,4. Posteriormente, ahora sí, como ya tenemos el valor de lo que viene a ser la M y la B, pasamos a reemplazar en nuestra primera fórmula que hemos presentado como Y igual a M por X más B, lo cual nos da un total de Y igual a menos 0,84X más 11,4. Posteriormente también pasamos a despejar el valor de X, que nos da un total de 13,57. En pantalla se observa el gráfico de la recta calculada y que se puede observar que el corte con el eje Y es de 11,4 y el corte con el eje X es de 13,57. Además se observa que se ajusta a los puntos en verde que son los datos mostrados en la tabla anteriormente. Esto sería todo, señor licenciado, de parte del grupo 3. Muchas gracias.